Samael Aun Weor, pionero de la psicología de la nueva era, expresaba: en los antiguos tiempos la psicología se ocultaba inteligentemente entre las formas graciosas de las danzarinas sagradas, entre el enigma de los extraños jeroglíficos, las bellas esculturas, en la poesía, en la tragedia y hasta en la música deliciosa de los templos. Acsempa presenta Psicología de la Nueva Era. La psicología de la nueva era es radicalmente diferente a todo cuanto antes se conoció con este nombre. Desde los antiguos tiempos, en los distintos escenarios del teatro de la vida, la verdadera psicología representó siempre su papel disfrazada inteligentemente con el ropaje de la filosofía. A orillas del Ganges, en la India sagrada de los Vedas, desde la noche aterradora de los siglos, existen formas de yoga que en el fondo vienen a ser pura psicología experimental de altos vuelos. Las 7 yogas que han sido siempre descritas como procedimientos psicológicos. En el mundo árabe, las sagradas enseñanzas de los sufis, en parte metafísicas, en parte religiosas, son realmente de orden totalmente psicológico. En la vieja Europa, todavía hasta finales del siglo pasado, la psicología se disfrazó con el traje de la filosofía para poder pasar desapercibida. La filosofía, a pesar de todas sus divisiones y subdivisiones, como lo son la lógica, la teoría del conocimiento, la ética, la estética, es fuera de toda duda en sí misma autorreflexión evidente, cognición mística del ser, funcionalismo cognoscitivo de la conciencia despierta. El error de muchas escuelas filosóficas consiste en haber considerado a la psicología como algo superior a la filosofía, como algo relacionado únicamente con los aspectos más bajos y hasta triviales de la naturaleza humana. Un estudio comparativo de religiones nos permite llegar a la conclusión que la psicología siempre estuvo asociada en forma muy íntima a todos los principios religiosos. Cualquier estudio comparativo de religiones viene a demostrarnos que en la literatura sagrada más ortodoxa de diversos países y diferentes épocas existen maravillosos tesoros de la ciencia psicológica. Investigaciones de fondo en el terreno del gnosticismo nos permiten hallar una maravillosa compilación de diversos autores gnósticos que vienen desde los primeros tiempos del cristianismo y que se conoce bajo el título de Filocalia. Fuera de toda duda, podemos afirmar que la filocalia es esencialmente pura psicología experimental. Antes de que la ciencia, la filosofía, el arte y la religión se separaran para vivir independientemente, la psicología reinó soberana en todas las antiguas escuelas de misterios. Cuando los colegios iniciáticos se cerraron debido al Kali Yuga o Edad Negra en la que todavía estamos, la psicología sobrevivió entre el simbolismo de las diversas escuelas esotéricas y pseudoesotéricas del mundo moderno, y muy especialmente en el esoterismo gnóstico. Cuando todos nosotros hayamos comprendido en forma íntegra y en todos los niveles de la mente cuán importante es el estudio del hombre desde el punto de vista de la psicología de la nueva era enseñada por Samael Aun Weor,
Entenderemos entonces que la psicología es el estudio de los principios, leyes y hechos íntimamente relacionados con la transformación radical del individuo. Así pues, el trabajo psicológico de la psicología de la nueva era comienza por enseñarnos en qué forma debemos autoobservarnos y por qué lo debemos hacer. En realidad, el trabajo esotérico es como un libro de instrucciones, o mejor dijéramos, como un mapa que debemos seguir si es que queremos cambiar radicalmente. Secuencialmente, cambiar la vida implica poner orden en la desordenada casa interior, porque el mundo de pensamientos y sentimientos es el imán que atrae las circunstancias exteriores. Dado que el objeto de estudio de la psicología de la nueva era es el conocimiento de sí mismos y del mundo que nos rodea, debemos abarcar los diferentes aspectos que tal objetivo conlleva, partiendo desde aquellos de orden físico-natural hasta los de carácter trascendental, para lo cual se hace imprescindible desglosar y sistematizar los aspectos más relevantes del conocimiento de la psicología de la nueva era, a fin de facilitar la comprensión gradual de las diferentes etapas o fases de este trabajo para alcanzar el desarrollo total de todas nuestras posibilidades. Por lo antes expuesto, ha sido necesario sistematizar la sabiduría gnóstica entregada por ese gran maestro, el venerable maestro Samael Aun Weor, de manera de ofrecer accesibilidad a los aspectos más trascendentales de la misma, que de otro modo han pasado desapercibidos por la gente común debido tal vez a la extensa y prolífera obra de Samael Aun Weor o a la falta de disciplina al consultarlas por parte de los estudiantes. La psicología de la nueva era pretende mostrar, a través del análisis de los mitos y los símbolos de varias culturas, cómo el ego es un conjunto de elementos negativos que debe ser aniquilado para que surja en el hombre el verdadero ser. La lucha interior debe desencadenarse necesariamente en aquel que aspire a la conquista de su propio ser. Cuando el ego sea derrotado y aniquilado, la conciencia resplandecerá y obtendrá la sabiduría profunda y la máxima felicidad. La salvación, dirían las religiones cristianas, la liberación para los orientales. Este es precisamente el esquema general que subyace en la psiquis del hombre y se plasma a través de emblemas y narraciones que reaparecen de una u otra forma en los distintos lugares y épocas. De esta manera hemos tomado varias leyendas y las hemos analizado como si fueran pequeñas obras de teatro y los personajes que intervienen fueran actores que representan un papel determinado. Un dios, un rey o un héroe pueden personificar al ser, a la conciencia, mientras que monstruos, criaturas animalescas, guerreros del mal o enjambres de demonios pueden alegorizar el ego y sus múltiples defectos. La psicología gnóstica o psicología de la nueva era nos enseña a desarrollar nuestra visión interior y nos preguntamos en este momento si existe la posibilidad de obtener una visión total, tal vez suprarracional del yo, del sí mismo. ¿Pudieron los antiguos y algunos modernos vislumbrar la totalidad de nuestra propia identidad? ¿Sintetizaron su conocimiento en narraciones y señales codificadas que llamamos mitos?
Este y muchos otros casos más sugieren que el hombre tiene acceso a estados superiores de conciencia que le permiten una captación de la realidad desde un ángulo diferente, más amplio y profundo que el del limitado intelecto. El mito es la entrada secreta a través de la cual las inagotables energías del cosmos dan vida a las manifestaciones culturales humanas. Las religiones, las filosofías, las artes, los tipos de sociedad del hombre primitivo e histórico, los descubrimientos fundamentales de la ciencia y tecnología, los mismos sueños de quien duerme, salen de la llamada básica y mágica del mito. Los símbolos de la mitología no se fabrican, no pueden pedirse, inventarse ni suprimirse de un modo permanente. Son producciones espontáneas de la psique y cada símbolo lleva intacta dentro de sí la potencia, germen de su fuente. Los sueños del hombre antiguo y del moderno están escritos en el mismo lenguaje que los mitos cuyos autores vivían en los albores de la historia. Sin embargo, este lenguaje ha sido relegado por el hombre moderno al olvido, no cuando está dormido, sino cuando está despierto. Es importante entender este lenguaje también cuando estamos despiertos. Habremos notado en lo que va de este documental que se han utilizado repetidas veces la palabra desintegrar, eliminar, aniquilar, decapitar y otras que de similar forma implican destrucción y muerte de algo, en nuestro caso, el ego. Se ha evitado recurrir a vocablos que pudieran indicar cambios superficiales y aparentes mejoras o alteraciones en el hombre. Y es que la psicología de los mitos es terrible y exigente. La transformación debe ser íntegra hasta la raíz, y esto no sería posible sin la energía de la muerte. Existe una filosofía en la muerte. Aztecas y mayas reverenciaron profundamente a la madre vida y a la madre muerte, y en los primeros incluso representaban a la una estrechamente unida a la otra. Los hindúes adoraron a Shiva como una fuerza cósmica de doble aspecto, el creador y el destructor. Aniquilación, terrible palabra. La mitología nos presenta nuestro interior bajo la figura de repugnantes monstruos o de agrupaciones demoníacas y nos enseña a enfrentarlos y destruirlos, no a modificarlos o mejorarlos. El héroe Perseo no disfraza a Medusa, la mujer con serpientes por cabellos, la decapita, y de su sangre nacerá Pegaso o Pegasus, el blanco caballo alado que le servirá de vehículo para remontarse a las regiones celestes. Hemos querido maquillar a Medusa, hemos querido obtener a Pegasus o Pégaso sin enfrentarnos antes a la muerte del monstruo. Hemos equivocado el camino. La verdad está en la muerte psicológica. Otra valiosa lección para el cambio íntimo del ser humano nos fue legada por los antiguos griegos en la alegoría de Psique y la mariposa. La palabra psique, de donde proviene el término psicología, era uno de los nombres que los griegos daban al alma. También llamaban así a la mariposa. Alma y mariposa son así identificados. En el arte griego primitivo, la diosa Psique, como el alma, era representada bajo la forma de una pequeña mariposa o de una pequeña criatura alada. Sin embargo, la mariposa no siempre tuvo la misma etérea y graciosa figura. Antes fue un torpe y grosero gusano. La oruga debe pasar por una muerte en ser crisálida, que se asemeja a una tumba,
al salir de la cual resulta tan cambiada en su forma, en sus funciones y en sus hábitos, que únicamente la evidencia directa nos convencerá que la bella mariposa era el gusano que se arrastraba en la tierra. El gusano debe morir para que la mariposa nazca. El hombre también debe transformarse. Aquello negativo, sus defectos, lo que hace que se arrastre en la tierra como un gusano, debe morir para que nazcan en él las facultades y los valores superiores de la psique, de la conciencia, y pueda así remontarse a lo más alto de sus posibilidades. El maestro Samael Aun Weor ha sido conocido como el maestro de la síntesis. Por eso, en todos sus libros de psicología encontramos enseñanzas del budismo, del zen y del taoísmo. El lejano oriente y la profundidad de su filosofía se acerca más al occidente cuando hablamos un mismo idioma, el amor, el cual es la única actitud psicológica que no tiene costumbres, fronteras ni color. El amor trae felicidad y no sufrimientos, dulzura y no injuria, paz y no guerra. En la psicología de la nueva era encontramos elementos taoístas, como expresamos anteriormente. Claramente observamos que el taoísmo presenta los elementos básicos de la comprensión de la existencia, dejándonos la libre iniciativa para desarrollar dentro de nosotros una revolución integral a través de la reflexión serena en la meditación y la acción práctica del deber en la senda de la humanidad. Para todos los que han asistido a este documental y se interesan por la psicología de la nueva era, expresaremos finalmente que el maestro Samael Aun Weor, en su obra La segunda joya del dragón amarillo, explica que el Zen tiene la primera joya, pero que solo con el estudio de la segunda joya podremos lograr el dominio total de nuestra mente, y aclara: más allá de esta maquinaria espantosa de la relatividad de un Einstein, de este mundo de asociaciones y combinaciones múltiples, existe el vacío iluminador, y más allá del vacío iluminador se encuentra la gran realidad, la talidad, solamente alcanzada a través de transformaciones radicales y cambios absolutos, presentados a través de los estudios de las diferentes instituciones que transmiten el mensaje de Samael Aun Weor.